Una vez más, llega vuestro azote. ¡Toma! ¡Toma! Dejad que los niños ratas se acerquen a mí. Atención Luis Carlos Campos, atención Luis Carlos Campos. Hola amigos, ¿cómo estamos? Vamos a hablar hoy de un tema fascinante, de un personaje fascinante, Ignatius Donnelly, y de un libro fascinante, Atlántida, el mundo antediluviano. Pero el tema de la Atlántida es algo más, porque en realidad este libro, o la historia de este genio, en realidad es hablar de el engaño de toda la historia global y de la mentira en la que estamos inmersos y de la realidad fascinante de la Atlántida, que por supuesto existió y lo demuestra Ignatius Donnelly en este libro. Y dice cosas alucinantes y sorprendentes, confirmando, por ejemplo, las teorías de Alexander Eleazar, que a mí no me gusta, pero dice verdades, y muchas cosas que yo mismo he dicho, y muchas cosas raras, por ejemplo, de los iberos, del vasco, y de muchos temas. Es realmente sorprendente. A mí me ha sorprendido este libro. Ahora en verano es momento de lectura, en verano en el hemisferio norte, en el hemisferio sur estáis en invierno, pero bueno, recomiendo este libro. Yo lo he leído en inglés, edición facsímil. Facsímil quiere decir que es igual a cuando salió en 1882. No tiene fotos, pero tiene unas ilustraciones preciosas, hechas de maravilla. La edición es fantástica, la retórica, la argumentación, bueno, es realmente sorprendente el libro, Pero lo importante es que si tú vas a Wikimierda, la enciclopedia oficial de desinformación, auténtica basura, ¿no? Yo tenía una entrada en español e inglés, por supuesto me la borraron, me han bloqueado Facebook sin motivo, pero puedo dar links de los posts en Contraperiodismo, en mi Facebook de Contraperiodismo, desde mi blog puedo dar link, pero no puedo contestar mensajes ni nada. Me han bloqueado otro sitio, el sitio, me borraron Vimeo, el otro sitio de los vídeos, bueno, todo, ¿no? ¿Por qué? Me temen, pero aún así me va de maravilla, no pasa nada, no pueden hacerme nada, no pueden hacernos nada. Pues en Wikimierda relaciona a Donnelly con pseudociencia, pseudohistoria, que no es verdad nada de lo que dice. Y bueno, el que lea el libro, yo lo he leído en inglés, en la versión original por supuesto, pero lo hay en español. Vais a Amazon y está traducido al español, lo tenéis en PDF y también en libro. Lo alucinante de este libro es que demuestra todo lo que dice. Lo demuestra. Es de una erudición impresionante. Y el tipo era abogado y político de Minnesota. Llegó a vicegobernador. Debe ser el primer político de la historia que dice una verdad. Una o miles. Porque en este libro, bueno, lo que no saben los de la iglesia alejandrina de Alexander Eleazar, que han hecho una religión, es que lo que dijo Eleazar lo dice él en el capítulo sobre los iberos. Está mencionando completamente a los pales, que él los llama paenicios, los fenicios, paenicios, además escribía pales, panis, y hace continuas referencias a los iberos, incluso a los cántabros. Fijaos que sabe un tipo de Minnesota del siglo XIX de los cántabros, que es una pequeña provincia en España. ¿Qué podía saber? ¿No? Incluso cita un libro, para que veáis que la información que estoy dando sobre Cantabria no es porque yo sea de aquí ni sea un fantasma y me crea que es el centro del universo. No, no, es que es muy importante. Incluso cita un libro que habla de los orígenes y de la antigüedad de Cantabria. Fíjate, en un libro de Estados Unidos del siglo XIX. Pero es que en el siglo XIX, en los libros antiguos, se decía que Cantabria era casi toda España, todo el norte. Nos han ocultado eso. ¿Por qué? Cantabria tumbó al Imperio Romano con Julius. Por eso está la ciudad de Julióbriga en lo que es ahora actualmente Reynosa, ¿no? Han ocultado todo eso, ¿por qué? Han ocultado a Donnelly, ¿por qué? Han ocultado a la Atlántida, ¿por qué?
¿Por qué lo han ocultado? El libro es una lección absoluta de historia. Hay 13 proposiciones que te dice al principio, son 490 y pico páginas, y te las demuestra todas, con una erudición de filología. No es es abogado y político y de filología, lo que sabe de filología comparada, antropología, arte, mitología. Demuestra que las historias del diluvio aparecen en todo el mundo, ya sean caldeos, Biblia, en toda la tierra, por supuesto en los textos precolombinos, y es sorprendente del principio al fin. Por ejemplo, confirma lo que hemos dicho yo o Eleazar, que los negros son originarios de América. De hecho, el Popol Vuh lo dice, que los negros y los blancos se llevaban bien. Fijaos. Solo eso, con un texto del Popol Vuh, ya demuestra que toda la historia que nos dicen de razas, de historia, de etnografía, son falsas. Es todo falso. Demuestra que existe la Atlántida ya en la primera página. Fijaos, en la primera página te pone una expedición que hubo en el siglo XIX, 2 barcos, uno que se llamaba Delfín y otro que se llamaba Challenge, que bajaron al fondo del mar, hicieron sondas, y aquí se ve a la Atlántida hundida. Estos son las Azores y Canarias, que por supuesto Canarias y las Azores dice que era parte clave de la Atlántida, y el resto está hundido aquí bajo el mar. O sea que es irrefutable. Si tú ves el mapa de Europa y América, se ve que falta un cacho, que no encaja porque falta un cacho, porque está hundido. Y lo importante de esta historia es que estamos en un momento muy similar en el que pasó en la catástrofe, el diluvio de la Atlántida. Que por cierto, él dice que fue local, que no afectó a toda la Tierra. Y yo tengo la información rara que no sirve para nada, pero a mí sí mismo me ha sorprendido. Pero tengo la información de que no murió apenas gente en esas catástrofes, ni siquiera animales. Yo pensé que sí, ni siquiera los malos. Tengo la información esa, pero bueno, es buena fuente, que no puedo decir, pero bueno, ahí lo dejo. Recuerdo una chica que me mandó un email y me dijo: me desuscribo de ti porque dices que la Atlántida es Cantabria y no es Canarias, una Canaria, ¿no? Ya no te adjunto, me voy. Por supuesto que Canarias es parte de la Atlántida y de los restos de la Atlántida. Los guanches. Anche es casa, Juan, la casa de Juan. Embalsamaban, típica cultura de los pales alienchinos. Paz, ¿no? O sea que yo no digo eso, pero bueno, la gente es muy cerrada, ¿no? Las colonias de la Atlántida, él confirma lo que yo digo, que era un imperio, y colonias eran, las principales eran España, Iberia, Irlanda, él es de origen irlandés, por supuesto México, Teotihuacán, muchas culturas indias. Él habla de que había indios con ojos azules, cosa rara, indios que eran blancos, que no eran completamente pieles rojas o de piel oscura. Por supuesto los negros, hay negros ahí en Veracruz, sale ahí un dibujo de una estatua de Veracruz, por supuesto los de las estatuas de los negros de Costa Rica. Fueron creados genéticamente por los pales, por los elenchinos, como os dije. Ellos crearon al chimpancé, chimpancé, y a los negros fueron la primera raza creada por los Anunnaki en la Tierra. En realidad son los autóctonos y son genéticamente muy fuertes porque les prepararon genéticamente para tener mucha fortaleza física. Por eso son tan grandes atletas, amigos. Incluso les prepararon genéticamente para que su miembro fuera muy grande, porque las hijas de los primeros Anunnakis que llegaron, los diseñadores originales, por supuesto medían como 2 metros, entonces tenías que crear pues cosas grandes. Curioso, ¿no? El libro es sorprendente de principio a fin, está todo documentado, no es pseudociencia. Pseudociencia es lo que nos enseñan en las escuelas, los schools. De hecho, una de las cosas que hice, bueno, dice 50.000 interesante, es que la cruz, el símbolo de los cures que vinieron del cielo, No me dejas hablar, Miguel, estaba en América antes de Cristo, antes de Jesús.
la pirámide es el símbolo de la Atlántida, dice también. Y hay que decir que en la época que él escribió esto no había internet. Y tenía más información que la que hay ahora, porque ocultan muchas cosas. Por ejemplo, ocultan lo de Cantabria, la Atlántida. Te dicen que esto es desinformación. De hecho, hay más. Él era amigo de Abraham Lincoln. Y a Abraham Lincoln le mataron. No se sabe por qué le mataron. Él se hizo amigo antes de su muerte y se escribía con él. Ponemos alguna captura de sus cartas. Y le mataron porque iban a hacer expediciones al fondo del mar con datos de Ignatius Donnelly. Y por eso le mataron. Amigos, Ignatius Donnelly sale en una foto con el símbolo masón. No sé si era masón, pero saca el símbolo. A veces los masones tienen más información que el resto de la gente. El creador de la homeopatía, Hahnemann, era masón, pero era un gran médico y firmaba como BR, como hermano, brother. No, pero lo cierto es que el origen de todo lo que hablamos de la Atlántida, del concepto de la Atlántida, es de Ignatius Donnelly, de este libro. Aquí partió todo. Se hacen miles y miles y millones de vídeos, libros de la Atlántida. Este fue el primero que habló de ello. Habló primero Platón, pero el que lo hizo popular fue él. Te demuestra que las descripciones de Platón, en el Timeo y el Critias, en los diálogos, eran reales, no era mitología. Platón no existió. Los pales siempre han controlado el mundo. A veces los veres, los Anunnakis, las dos yo digo que son razas, los venidos del cielo, ¿no? Él no habla nada de extraterrestres en el libro, ¿no? Paletón viene de Pale, es un filósofo inventado. Plutarco, Paletarco, el que habla de las biografías de los antiguos, lo mismo. Ellos han inventado las bolas, las han puesto en libros desde hace miles de años y a engañar. Lo del descubrimiento de América, pues un timo. Los irlandeses estuvieron en América mucho antes que Colón. De hecho, hay monumentos de la Atlántida irlandeses que son como torres redondas que aparecen también en Irlanda. Otro dato alucinante de los muchos que dice es que Irlanda proviene de los españoles, eran asentamientos de españoles y de iberos, de beres, que fueron ahí. ¿Qué es lo que dicen las leyendas vascas? Yo ahora estoy leyendo muchos libros de leyendas vascas, al ver que los vascos son los únicos que guardaron el idioma de la Atlántida, como dice él, el euskera, pues leo las leyendas porque digo, estas leyendas son verdad. Así que estuve leyendo leyendas de un autor inglés que se llama Mouse, escrito Mouse, que por cierto dice que Cantabria era todo, es del siglo XIX el libro, que Cantabria era casi todo el norte. Fijaos cómo tenía razón yo, el padre Larramendi, que es vasco, los vascos eran cántabros. Es la cultura de la Atlántida que va a resurgir del mar con esta nueva información. Y decía que los vascos estaban en Irlanda. Y esto confirma, o hay una nueva teoría filológica de Theo Veneman, la teoría del sustrato vascónico de Theo Veneman, que lo confirma y con datos, una tesis, ¿no? En Inglaterra era todo de los iberos, era bere todo. Los primeros ingleses, además, esto ha salido en la noticia, se dice que eran vascos. La primera mujer inglesa era vasca antigua, ¿no? De hecho, la toponimia no miente. Nos han mentido en las universidades. La universidad es una auténtica basura. Es una sarta de bolas de mentiras que no tienen sentido. Las pirámides no las explican, por ejemplo. Él sí dio cuenta de las pirámides en el siglo XIX. Las de Teotihuacán están alineadas con las de Egipto. Son lo mismo, el imperio Pale. La cruz, símbolo de los cures. El símbolo de los pales también. La cruz, el Ankh. El jardín del Edén dice que también es otro de los símbolos de esas culturas. Pero alucinante que te diga que Irlanda es de... los primeros asentamientos eran de españoles. Alguna vez hemos oído eso nosotros y te lo documenta. Todo lo que dice te lo documenta con autores, ¿no? Bueno, es alucinante. He traducido 3 páginas de uno de los capítulos, las colonias de Iberia de los atlantes, ¿no? 3 páginas te dice más de la historia de Europa y de España que todo lo que hemos aprendido en todas las enciclopedias. 3 páginas. Resulta que los autores antiguos, filólogos, etnógrafos,
Paul Broca, ¡Viva el vino! Mitchell, Dopensó, Bodichon, confirmaban cosas que dice, que luego ha dicho, por ejemplo, Eleazar o yo, que los iberos eran los vascos. Los números en iberos y vascos son los mismos, ¿no? Fueron los que controlaron casi todo el mundo en una época de la humanidad. Por eso el símbolo de los beres, el beret, aparece en Vietnam o en Escocia. Los escoceses eran beres. En Inglaterra. Por eso se dice Beretania, Beretania. Y en Francia, Beretania. También, fijaros que está en Inglaterra y en Francia. ¿Cómo se come eso? Y hablaban euskera, como dice la teoría de Theo Beneman, del sustrato vascónico. Fijaos que yo soy filólogo, ¿eh? Esto no son pajas mentales, un vídeo para monetizar de YouTube, conspiraciones, gilipolleces. No, son datos antropológicos, filológicos, científicos, geológicos. Nos han ocultado la Atlántida. Era un super imperio. Había colonias en Iberia, Irlanda, Beretania, inglesa y la francesa, en México. De las más destacadas se las destaca en México y Perú, aunque también hay vestigios pues, en toda América, Ecuador, Bolivia. He traducido el capítulo de los iberos, 3 páginas, lo tenéis ahí en español en mi blog, quizá allí leerlo, porque la densidad de lo que dice es alucinante y documentado con los autores de la época que ahora han distorsionado toda la historia, toda la ciencia, todos son bolas. Te dice que los iberos son los colonizadores de Italia, de la antigua Italia, de Cerdeña. Oanes era el rey de Cerdeña. Julius, el general Julius el Romano, era el rey de Cerdeña y de Italia, por eso salía con 2 caras. De ahí viene la palabra Giulóbriga, la ciudad en Cantabria, que tumbamos a los romanos en las guerras cántabras. Y dice muchas referencias como nos relaciona con los bereberes. Los bereberes tienen una lengua exactamente igual que el euskera. Bueno, exactamente igual, muy parecida. Yo, por ejemplo, se dice ni. Y eran blancos. San Agustín era bere. Zidane es berebere. Las bereberes iban vestidas como la dama de Elche. Exactamente igual, con esas rodajas aquí en la cabeza. Y todo eso era un superimperio de los beres que fueron los dueños del mundo según autores que él cita en este libro, de casi todo el mundo, que es la teoría de Alexander Eleazar, de Alejandro Magno, un imperio que llegaba, el imperio de Aragón, que llegaba hasta China y Vietnam. La prueba, los vietnamitas tienen el bere negro. Originariamente era verde. La palabra verde, berede, viene de los beres. La palabra verdad. La palabra hombre viene de umbere. Oficialmente en filología nos enseñan que hombre viene de omnes. Yo siempre me pregunto, ¿eso no puede ser? ¿Dónde está? ¿Cómo puede venir de hombre? No, no puede ser. Viene de umbere. Etimológicamente la U pasa a O, es lo normal en evolución fonética, etimológica. Y las intervocales, umbere, se pierden. Otra cosa curiosa que dice que África se llamaba Aparica, lo dice un autor antiguo también, Wilford. No sé por qué me viene a la mente, porque son tantos nombres, tantos datos, pero bueno, me viene, supongo que para difundirlo y para explicarlo, ¿no? Fijaros, es el nombre que da Eleazar a África, Aparica. Eleazar no me gusta, pero dice muchas verdades, No, me parece un fantasma, un tío que dice que él es Dios, que va a venir aquí en el juicio final, que los vivos y los muertos dependen de él. En la página 679 de los Veres dice que va a llegar en el 2006 o 2011. Ya la cagó, como Dios ya la cagaste, hijo. Solo se van a salvar los que crean en él y van a tener casas en las manzanas de Barcelona, Vereseleone. Y todos los que se mofen o le critiquen serán barridos y muertos en el juicio final. Vivos y muertos. ¿Qué filólogo va a seguir a este tipo? Que además dice que en toda la tierra se hablaba un solo lenguaje. El lengoa, le negoa en euskera. Es cierto. También lo dice Donnelly, que algunos textos precolombinos mexicanos hablan de que se hablaba un solo lenguaje. Alucinante. Te pone concomitancias del hebreo con lenguas
de tribus ahí de América. Entre el euskera y tribus el algocoquín, una tribu que nunca había oído hablar de ella, y el euskera. Siempre se ha dicho que los conquistadores vascos se entendían con algunas tribus indias, ¿no? Increíble, pero cierto. ¿Y cómo confirma toda esta información? Que aparentemente pues parece pues de locos, hay de la Atlántida, de tal, ¿no? No cita extraterrestres, no te dice cómo hacían las pirámides, no cita extraterrestres, es todo científico, historia comparada, arte, mitología. El dios de la Atlántida era Poseidón, que puede ser o Anes o Enki. Enki era el dios del mar, o Anes era uno de los de las figuras claves veres, que viajó por todo el mundo y dio nombre a todos los pueblos del mundo. A todos no, a muchos, ¿no? Por ejemplo, el estrecho de Bering, por donde pasó, ¿no? Y el Atlántico, el mar de gran cansancio. La Atlántida viene de la gran tierra que se fue y que está bajo el mar, como muestra Donnelly, aquí ya en la primera página. Bajo el mar, aquí está, en sondas en el océano. Aquí se ve hundido. Increíble, pero cierto, que lo que contó Paletón, el filósofo inventado por los Pales, ellos siempre tienen los filósofos de cabecera: Marx, Hegel, Engels, Descartes, para lavarte el cerebro. Descartes era un cura, por ejemplo, era cura, era jesuita, ¿no? Siempre te han lavado el cerebro por todos los sitios. Y te están contando una historia falsa. ¿Por qué ocultan la Atlántida? Bueno, porque en el pasado teníamos super tecnología y ahora la podemos tener y nos la ocultan. Ellos la tienen, ellos tienen ovnis, ¿no? Los gobiernos secretos, ¿no? Y porque nos dominan mejor con una cultura falsa. El gran principio de los Pales, alien chino, siempre ha sido: quien enseña manda y quien manda engaña. De hecho, de ahí viene la palabra escuela, escule. Es donde los cules te enseñan. Te lavan el cerebro desde pequeño. Si te lo han lavado desde pequeño, te han contado la historia del calentón global, que hay una catástrofe que no sé qué, por la que tienes que pagar impuestos como un cabrón. Pues cuando llegas a los 20 años o 30, cualquiera que como yo te diga: oye, que eso es una bola, que el CO2 es el alimento de las plantas, que llega una glaciación, que lo ha dicho Abdus Amatov, que empezó en 2015, mini glaciación, confirmando mi libro, mi teoría, ¿no? Pero le han lavado el cerebro, así con todas las teorías de farmacia, historia, antropología, arqueología, no te digo nada. Las pirámides, que alguien me explique. Él habla de muchas costumbres que había en Europa, que luego pasaron a América, como lo de aplanar la cabeza o alongarla, ¿no? El cultivo de maíz, eso vino de América, pero de centeno, de avena, era igual en Europa que en América. En América se han encontrado pelirrojos, hombres blancos, indios que tienen ojos azules. Es que no cuadra la historia oficial. Lo de Colón, un cuento chino, nunca mejor dicho, ¿no? Además es un hombre de las órdenes masonas, la orden de Colón. En inglés Columbus, ¿no? Amigos, este libro es interesante, fascinante. Hay muchísima información. Todos los alfabetos dice que viene del paenicio, de los Pales. Adoraban a Baal, hacían sacrificios, usaban el símbolo de la cruz. Él lo que no ve claramente es la diferencia entre las dos bandas de los que gobernaban en la antigüedad en la Atlántida, ¿no? Los venidos del cielo, los Veres, Enki, Enlil, los Pales. Enlil se alió a los Pales en su lucha contra Enki, su hermano, ¿no? Entonces todo, en realidad la lucha desde la Atlántida hasta ahora es una lucha por el poder, por el botín de la tierra. Los Pales siguen conquistando el mundo, ahora quieren todo para ellos, desde su país, el país de los Pales, desde Palencia, que hablamos aquí en clave, ¿no? Fijaos cómo quieren desestabilizar España. Se han inventado con los servicios secretos el caso del rey Borbón, los separatismos. En Argentina están haciendo lo mismo, México, Colombia, controlan todo.
Las mafias, todo lo controlan ellos, y la información por internet a través de la granja de troles de Vladimiro Guasón. Entonces el lavado de cerebro es total. La degeneración a la que ha llegado la humanidad en estos momentos es como la de la época de la Atlántida, que según Paletón desapareció en un día. Luego un paleooceanógrafo llamado Cesare Emiliani confirmó que hubo un maremoto en toda la Tierra hace unos 12.000 años, la época de la Atlántida, que recorrió toda la Tierra. Por eso, lo que ocurrió entonces, este libro lleno de verdades científicas, históricas, cosas lógicas, como por ejemplo un texto precolombino que dice que convivían negros y blancos. A ver, si eso no te prueba que todo lo que nos cuentan es falso, el Popol Vuh diciendo que negros y blancos convivían. Así que hay tantos negros en América que no venían de Aparica, de África. No, eran autóctonos. Lo que pasó entonces puede pasar ahora. Si pasó en un día, ahora si hay un reseteo, que yo no hablo en plan catastrófico, ojo, sino para bien. Un reseteo que es lógico, de limpieza de la naturaleza ante una sociedad completamente aberrante, alienada. Quieren meternos el mondongo en la cabeza, el Felon Push ya lo está, venga a decir, el tatuaje de V, implantar el gnomo, y eso que los gnomos no existen, pero ellos quieren implantarlo, ya está implantado, la sociedad está completamente idiotizada, está todo el mundo ahí dando likes a una drogadicta operada en Instagram, viendo vídeos ridículos, grotescos, haciéndote que estés atado a la tecnología, que estés completamente esclavo, preso. Y la gente está alienada, presa. Quedamos, ya os digo siempre, 4 gatos y un gatoide, ¿no? Los que no entramos ahí por el aro, ¿no? Y si tú quieres vas a ser libre, como yo soy, incluso feliz. Puedes hacer tu burbuja dentro de este absoluto caos en el que vivimos. Ya os he enseñado cómo en muchos vídeos. Y una de las maneras de hacer tu burbuja también es pensar por ti mismo, y intelectualmente no tragarte las bolas que nos han metido, que es que no cuadran, ¿no? Y la historia de la Atlántida es una historia repetitiva. Vivimos una edad de oro, de plata, de bronce, y ahora estamos en Kali Yuga, en la hora de la oscuridad, en la máxima degradación absoluta que te puedes imaginar, porque muchas cosas que pasan, que aquí no podemos decir, ya sabéis lo que pasa, ya lo hemos contado, esos rituales que hacen, esas cosas así, y que no se saben, el Borrego Matis no lo sabe, lo que les están haciendo. La naturaleza va a decir basta, como la Atlántida. Y la Atlántida no acabó en esa gran catástrofe, en ese diluvio universal que aparece en todas las mitologías y culturas. Quedó sumergido bajo el mar, cierto, pero también os hablé de una historia muy rara de una ciudad sumergida que está ahí por la altura de Asia, China, enorme, es casi como un continente. No hay pruebas, no puedo enseñar fotos, pero hay ovnis que entran y salen. Eso, ¿a dónde entran y salen esos ovnis? Varios mensajeros del alba, especialmente 3 chicas, han tenido visiones y tal, que bueno, ya no contamos porque es personal y es alucinante, es de ciencia ficción, ¿no? Pues bueno, la historia es que los descendientes de la Atlántida siguieron viviendo, conviviendo con otras razas, ahí bajo el mar, sin relación con la Tierra, sabiendo que va a llegar esta era de oro, es decir, el resurgir de la Atlántida, el mito que se ha dicho siempre, tan hermoso, tan bonito, ¿no? Tan evocador. Y esa cultura de la Atlántida, esa supertecnología, ellos tienen una tecnología, por ejemplo, energía libre con volcanes. Ves el vídeo, porque sería muy largo si empiezo a hablar de todo eso. Hay muchas razas, algunas razas son anfibias. Recuerdo que mi primera noticia de la Atlántida era cuando yo era pequeño. Iba primero a párvulos, en las oblatas. Oblata quiere decir un colegio de monjas, sacrificio, ¿no? Un compañero llevaba siempre chistes de Disney y tal, y mi primera información es que en un chiste de Disney precioso, muy bien dibujado, hablaban de los atlantes que luego se habían sumergido en una ciudad y eran anfibios, Alucinante. Esa fue mi primera referencia de la Atlántida, quizá significativo, porque al final, con mucha información que hemos dado, eso aún continúa. Y cuando haya el reseteo,
toda la tecnología en poco tiempo la vamos a tener todos. Por eso los cambios, aunque veáis que el mundo ahora es horroroso, estoy de acuerdo, en muchos países seguís confinados, Chile, Argentina, y la situación es pues curiosa, extraña, aberrante en muchos sentidos. Todo puede cambiar en cuestión de horas. El imperio de la Atlántida era maravilloso. Tenían estatuas de oro, que por cierto, el oro y la plata dicen que eran los metales de la Atlántida. El oricalco que decía paletón, ¿no? De hecho, los pales eran expertos mineros. Auron Pale, que es un youtuber ahí, auténtica bazofia para lavarte el cerebro. ¿Con qué? Con idiotización, con basura. La palabra plata, ¿de dónde viene? Pale, palata. Argentina, Río de la Paleta. Pues fue muy importante en el pasado, por eso los pales, Argentina la tienen ya, bueno, hundida por supuesto, y quieren hundir ya todo el resto, ¿no? En chino, dinero se dice plata. Y banco, tienda de la plata. Es su símbolo. El dinero contante y sonante, la expresión dinero contante y sonante, viene del dinero del sonido de la plata, paleta. El oro es su metal. Ellos controlan el mercado del oro en Londres a través de los Rothschilds, ¿no? Ellos controlan todo. Unas veces el bando pale alien chino ha dominado, otras menos tiempo el bando bere ibero, tenían un imperio también mundial. Fueron ciudades importantes: Cádiz, Cantabria, Toledo, Sevilla, Canarias, en México, por supuesto, Centroamérica, Perú, ¿no? Puerta del Sol. Y está el símbolo de los pales, serán los dos palos, así. Que es el mismo símbolo que tenían en Egipto, que por supuesto dice que Egipto era una de las colonias más importantes de la Atlántida, que es como un látigo y un símbolo de poder. Y por eso salen los Osiris, sale así, y este símbolo aparece en Babilonia, en todo el mundo, porque era un imperio mundial. La Atlántida existió, está demostrado en este libro, quedó sepultada bajo el mar, una cultura esplendorosa, una tecnología abrumadora en la prehistoria, en la era de bronce, pero va a resurgir del mar. La información ya está resurgiendo y toda esa tecnología quedó oculta y resguardada en esta ciudad submarina que contamos en otros vídeos, y toda esta maravillosa cultura oculta volverá a aflorar del fondo del océano, dando lugar a una nueva era, Satya Yuga, la era de la verdad, la era que está por venir y que estamos ahora a punto de tocarla. Por eso no os desaniméis por lo que veis, porque todo cambia, todo da mil vueltas, incluida toda la geología de la Tierra y todos los imperios. Si el imperio de la Atlántida, corrupto, de los pales, cayó, el que tienen ahora también va a caer, no por nosotros, por la naturaleza, y daremos un salto evolutivo a una nueva fase prodigiosa de la humanidad, la era espacial y la era espiritual, donde se establecerá una sociedad unida, donde todos caminemos juntos en la misma dirección, al infinito. Eso es el concepto de Shamash, el concepto que tenían los antiguos cántabros vascos. Lecovides se lo dijo a su nieta antes de morir. Le dijo: ¿qué enseñanza me puedes decir, abuelo? Y él le dijo: fíjate que hablaba en la antigüedad, que eran peleas entre pueblos, entre ejércitos. Le dijo: los pueblos no deben luchar unos contra otros, sino luchar juntos con la misma dirección, que es ir hacia el infinito. Eso es lo que dijo el gran guerrero cántabro vasco Lecovide. Amigos, Satya volverá. Ananda y vaselina mentolada para todos. Chao. Que chingue su madre la América. Por la gorra del Dr. Matrix. Ha llegado la nueva Biblia. Contraperiodismomatrix.com
Este Agnus ha vuelto.